la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, a bailar y bailar, a tomar y tomar. Mientras Paudones la mira, se le encharcan las pupilas, se le incendia la mirada. Por un beso de la flaca haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso nos encontramos en el rebujito del barrio de Ruzafa y estamos rodando a Magda, que es la propietaria de la Casa Bella, que está en la calle Cádiz. Hola Magda, ¿cómo se os da en el barrio de Ruzafa? ¿Cómo se nos da? De momento se nos da muy bien, pero deberían de darnos mucho mejor. Bueno, yo sé que me habéis comentado escasos 2 meses que abristeis. ¿Y qué tal? ¿Qué opinión tenéis? Porque si no son la Lola, yo no tengo ni idea, pero sí abrimos el día 4. El día 4 de marzo. De marzo. Bueno, yo sé que eres una persona querida en el barrio de Ruzafa porque ya anteriormente tuvisteis un garito en la calle Filipinas. Pues mira, yo estoy en el barrio de Ruzafa desde el año 78 y no me he movido de aquí. Imagínate. Me conoce hasta hasta la ratita. ¿Soy solera en este barrio? Sí, mucho. Y además me encanta. Para mí es el mejor de Valencia. No porque estéis aquí vosotras, sino porque para mí es el mejor de Valencia. Y aquí encima tengo gente conocida, gente guapa, gente buena, gente que me aprecia, gente que me quiere. Nos ha gustado la entrevista contigo porque eres una persona muy apreciada en el barrio de Ruzafa, Magda. Cariño, y a ti te quiero mucho. Un besito. Besito. Hola, buenas noches. Muy bien, genial. La verdad que la gente de aquí es genial y me encuentro muy a gusto y muy bien, muy bien. Ya se te nota muy adaptada. Este bar de Ruzafa está muy bien. Nosotros nos encontramos aquí muy a gusto y además tú se nota que estás muy integrada. ¿Cómo llevaste tu despedida del último al que trabajaste, que era el Lolín, que estaba cerca del mercado de Ruzafa? Correcto, sí que estaba cerca del mercado de Ruzafa. Bueno, la despedida fue un poco apoteósica porque es verdad que la jefa que teníamos nos lo dijo del día de hoy para mañana, nos quedamos en la calle, pero bueno, con todo y eso yo hice una despedida con globos de agua, tracas y lo pasamos genial. Bueno, pero la que es buena no se va a quedar sin trabajo, Cristina ha encontrado trabajo enseguida en el rebujito y aquí recogemos a quien podemos y bueno, en el barrio de Ruzafa, en la medida en que podamos, nadie se quedará sin trabajo. Bueno, Cristina, gracias desde el Living Ruzafa y bueno, a ver si charlamos otro día. Bueno, encantada de que me hayáis entrevistado y muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Recordando las caricias que me brinda.